buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos acompañen. Y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Otro día en el que estamos en otro encuentro para conocer más sobre los mercados y el día de hoy en específico hablando del mundo de las divisas y su correlación y cómo adaptar esa estrategia que podemos establecer en Forex para poder alcanzar el éxito en las operaciones. Para hablar de esto tenemos aquí en vivo y con nosotros a Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa. Muy buen día para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los saludo acá Luis Marín, una semanita más acompañándolos, aprendiendo del mercado y aprendiendo claramente pues cómo cada día poder aprovecharlo. Vamos a hablar exactamente el día de hoy sobre la correlación de los pares de divisas. No sé si es un tema que ustedes ya conocen, no es un tema digamos tan popular y a su vez muchas personas conocen de esto y cómo poderlo aprovechar. Pues de hecho, vamos a ver un poquito sobre qué son las correlaciones, las correlaciones de las divisas del mercado de Forex y a su vez un poquito de ciertas estrategias que nos pueden servir para poder operar, ¿vale? Pues sin más preámbulo, podemos empezar hablando que la correlación de Forex es precisamente la relación entre claramente dos pares de divisas. Una correlación de uno, entonces vamos de pronto una correlación de uno, significará que las dos divisas están perfectamente correlacionadas. Significa que si una sube un punto, pues la otra también subirá un punto. Y una correlación de divisas de menos uno, pues lo que hace es mostrarnos una relación negativa. Y es que si un par de divisas sube, el otro par de divisas estará bajando. Eso lo podemos ver comúnmente, precisamente podemos buscar distintos temas. Por ejemplo, yo busco acá correlación, bueno, incluso mapa de correlación de divisas. Voy a encontrar que aparecen varias. Voy a utilizar esta primera de acá, que es una de las más conocidas, la de MyFXBook. ¿Listo? En este caso, pues lo que podemos ver es prácticamente una, eh, un mapa de correlación de divisas en porcentaje. Entonces, por ende, si yo veo que sea el 100%, pues será que será una correlación prácticamente perfecta. Si ustedes se dan cuenta, aquí la correlación de 100%, pues obviamente aparece en medio de la divisa, de la misma divisa frente a la otra. No existe un par de divisas que frente a otro sea 100% correlativo, pero sí vamos a encontrar claramente divisas que son muy, pero muy parecidas. Por ejemplo, si yo busco acá correr de divisas con mayor al 90%, se van a dar cuenta que aquí yo tengo varias correlaciones como tal. Veo que, por ejemplo, el AUD-CHF es un 98% parecido al AUD-JPY. Y si yo vengo al gráfico, vamos a buscarlos. AUD-CHF y lo voy a comparar con el AUD-JPY. Voy a encontrar que prácticamente su correlación es muy, muy parecida. Si se dan cuenta, el movimiento de los dos pares es casi idéntico. Cuando vemos subidas en el lado de CHF, vemos subidas en el lado de JPY. Cuando vemos bajadas en el lado de CHF, vemos bajadas en el lado de JPY. Son movimientos muy, muy parecidos, ¿sí? Obviamente existen relaciones, o existen, digamos, como ya algo más a nivel fundamental y que a nivel técnico de ese tipo de relaciones. Uno de los aspectos principales que diferencia el mercado de Forex de otros mercados financieros es precisamente el concepto de los pares de divisas, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, acá en este caso, vamos a otro caso contrario, una correlación negativa menor al 80%, bueno, al 90%. Aquí yo estoy viendo, pero espérate, ya ahora sí. Aquí lo que yo estoy viendo es prácticamente divisas que son totalmente diferentes. Vamos a ver una de pronto, a ver si logro ver de pronto como la más alta. A ver, menos 95 hay. Sí, hay varias. 97, 96, 96. Por acá tenemos 96, 95. Voy a quedarme con esta. AUD SGD, que es el dólar de Singapur. Vamos a ver. Voy a borrar por acá esto que ya no lo necesito. AUD SGD con el euro AUD.
Vamos a compararlo, euro a UD. Entonces, ¿ustedes qué piensan que va a pasar? Si es una correlación negativa, ¿que se van a mover igual o se van a mover diferente? A ver, pues en este caso son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Son correlaciones negativas. Si ustedes se dan cuenta, a pesar que el movimiento es muy parecido, prácticamente va en contra. Si se dan cuenta, esto pareciera como si yo pongo la línea prácticamente aquí en todo este medio, como es esta de acá, que va en todo el 0%, si se dan cuenta es como si fuera un espejo, ¿cierto? Vean, dense cuenta que este pico de acá, aquí empieza a bajar y aquí empieza a subir. Es como si fuera un espejo, es una correlación negativa, ¿sí? Pero entonces, obviamente esto, como les comentaba, es prácticamente unos aspectos que se diferencia el mercado de Forex frente a otros mercados, que es como todo el concepto de pares de divisas. Pero, ¿cómo funcionan los pares de divisas? O sea, ¿cómo es que funciona este tema de los pares para pronto personas que están iniciando en este momento? Pues cuando ustedes abren una posición en Forex, lo que hacemos es estar representando dos divisas diferentes, ¿sí? Aunque esto crea muchas oportunidades interesantes, como lo es la capacidad de explotar nuestra visión de dos economías simultáneamente, pues también puede ser complicado o complejo a la hora de estudiar el rendimiento aislado de una divisa. Entonces, por ejemplo, si consideramos que un par de divisas como puede ser el euro dólar, ¿sí? En caso de que obtenga un fuerte beneficio al final del día, pues ¿cuál será realmente este motivo? Pues prácticamente pues veremos que hay factores tanto técnicos como fundamentales detrás de este tipo de movimientos. ¿Por qué el euro, por ejemplo, obtiene un buen rendimiento? ¿O por qué el dólar se ha depreciado? ¿Por qué sucede una cosa? ¿Por qué sucede la otra? ¿Por qué suben? ¿Por qué bajan? Bueno, pues el objetivo claramente de hoy es buscar una solución capaz a este problema a través de las correlaciones del mercado de Forex, que es un indicador prácticamente de fuerza de divisas que recientemente ha sido como que utilizado comúnmente, como que ya la gente empieza a utilizarlo cada vez más, ¿sí? Eh, este indicador, digamos, de fuerza de Forex prácticamente nos muestra qué divisas son fuertes y cuáles son débiles, que se, digamos, reflejando un poquito el movimiento a través de una matriz, como lo podemos observar acá, que es prácticamente una matriz, y utilizar un medidor de fuerza adecuado, pues tendremos otra herramienta a nuestro favor que nos ayudará a convertirnos claramente en traders rentables. Existen, digamos que, algunos problemas con lo que es la presencia de algunos indicadores de fuerza de las divisas. Algunos de pronto no son tan desarrollados y que estén probablemente codificados. Si un indicador de fuerza de divisas no proporciona, digamos, unos valores exactos, pues tendrá claramente pues un poco uso sin importar sus otras características. Con un indicador de fuerza obsoleto, pues los traders podemos experimentar claramente pues aunque no necesariamente podemos encontrar, por ejemplo, congelación, por ejemplo, en la plataforma MetaTrader, algunos bloqueos, cortes, señales entrecortadas, pérdidas, digamos, como de pronto la memoria en este tema, ¿sí? Incluso, digamos, si estamos en el computador y tenemos de pronto una matriz no tan sencilla como esa, sino alguna más elaborada, podemos entrar en la configuración del computador con un CPU trabajando constantemente al 100%, entonces esto no es tan positivo. Entonces, algunos productos incluso producen datos que se alejan del concepto original de lo que es realmente la fuerza de una divisa frente a otra. Yo por eso recomiendo utilizar como este tipo de calculadoras o de recorrección de divisas sencilla, no utilizar de pronto como algo hiper mega elaborado o extremo que haga que digamos que la experiencia en medio de la operativa pues no sea tan positiva. Ante la pregunta de qué es la correlación en el mercado de Forex, pues sencillamente pues es fácil ver que los pares de divisas son claramente interdependientes, ¿no? Si operamos la libra esterlina contra el yen japonés, pues en realidad estamos operando una ramificación del GBP-USD y prácticamente del dólar yen. ¿Sí? Las dos divisas del GBP y el JPY pues comparten una relación con el dólar estadounidense y esta correlación, y están digamos como correlacionadas un poco con el dólar. Mientras que algunos pares de divisas se mueven en la misma dirección, otros claramente pueden moverse en dirección opuesta. Y esto resulta claramente o es el resultado de eh, varias fuerzas. Entonces, en términos financieros, la correlación es la medida numérica de la relación entre dos variables. Claro, entonces el coeficiente de correlación varía entre -1 y 1, que aquí lo vemos claramente en este momento como nivel de porcentaje, que sería entre 100% y -100%, ¿sí? Entonces una correlación de +1 o de 100%, como les había comentado, pues indica que los pares de divisas van en la misma dirección.
una correlación de -1 o de -100%, pues indica que los pares de divisas se moverán en la dirección opuesta prácticamente la mayor parte del tiempo. Mientras que la correlación de cero, si vemos una correlación de cero, claramente esto pues denota que la relación entre el par de divisas es prácticamente arbitraria, o sea, que no, que no, o sea, que no afecta realmente en ese sentido. Sin embargo, vamos a ver, un momentico. Sin embargo, como ustedes pueden ver, darse cuenta, no hay de pronto un par de divisas que tenga una correlación cero. Hay unos que tienen de pronto muy bajita, otros muy cercana a cero, pero totalmente en cero. Por ahora, pues no. Ahora estamos viendo en este caso, algo importante dice el periodo, ¿no? Y es prácticamente la correlación que han tenido el último día, las últimas horas, los últimos minutos, el último mes. Obviamente, pues eso también es importante. Si yo quiero ver algo más a largo plazo, algo que sea un poco más cercano a la realidad, pues tengo que estar revisando, obviamente, todo ese tema. Entonces, encontrar divisas con una relación menor a, digamos, menos 95%. Me doy cuenta que el euro MXN es hiper mega contrario al dólar yen, ¿sí? Y estamos hablando de temporalidad mensual. O sea, estamos viendo que en el largo plazo, en efecto, son muy distintos. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, estos ni siquiera tienen correlación. Entonces, eso también es importante. Es obvio que en Forex hay correlaciones entre diferentes divisas, por eso es esencial conocer la correlación entre los dos diferentes pares de divisas que también se puede, pues, claramente como utilizar de una medida como de fuerza en ese sentido. Entonces, esto es un concepto relativamente simple que nos permite, digamos, como juzgar la fuerza neta de una divisa aislada en posición a cómo rinde frente a otra divisa. Entonces, si decidimos probar, obviamente este tema es muy, pero muy sencillo, ¿vale? Entonces, en términos de operativa, no significa, y ojo a esto, que es importante porque pronto tendrán como, pues fácil. Entonces, si yo veo, no sé, una correlación muy alta, significa que entonces mientras que el AUD-JPY está subiendo, el euro-AUD está cayendo. Pues fácil, meto aquí compra y meto aquí venta, ¿cierto? No es tan sencillo como parece y obviamente eso es lo que vamos a hablar justamente ahorita, en un momentico, en, en el uso de la corrección de divisas y pronto cómo es que nosotros normalmente la utilizamos. ¿Listo? Pues prácticamente digamos que hay correlaciones también que no son constantes, entonces dos divisas que se mueven en la misma dirección hoy posiblemente tomen direcciones opuestas en un futuro cercano, ¿no? Por eso les digo que es importante ver también el periodo de tiempo con el que lo vemos. ¿Y eso por qué puede llegar a pasar? Pues porque el mundo es un lugar cambiante y es posible que las correlaciones básicas en Forex también cambien con el tiempo. Esto se debe claramente pues, a varios fenómenos, tales como cambios en políticas monetarias, sensibilidad de las divisas, la sensibilidad que tienen estas monedas a las materias primas también, eventos de tipo geopolítico, macroeconómico. Entonces, por este motivo, pues es muy importante tener en cuenta este factor y no siempre pues darlo por hecho, ¿sí? Mm, ante esto, entonces, ¿cuáles son las, digamos que las correlaciones de divisas más fiables? Las de largo plazo. Yo no recomiendo revisar mucho, por ejemplo, las correlaciones de los últimos minutos y demás, porque suelen ser, pues obviamente no tienen, digamos, como tantos datos para poder revisar. Yo recomiendo que tú revises las correlaciones de día, de la temporada diaria en adelante. Esto es lo más importante, como revisar este tema. ¿Listo? Eh, Respecto a hablarles de cómo funciona, ahí digamos, por ejemplo, a ver si encuentro otra. Dame un segundo, a ver si pronto encontramos otras que tengan, porque hay algunos que tienen un poco más de colores. Quiero enseñarles justamente cómo funcionan. Bueno, por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar cómo funciona esta, que es de Investing. A ver, esta, bueno, esta podría funcionar un poco. Creo que hay algunos que tienen de pronto como un poquito más como en naranja y más. Pero bueno, se las encuentro en un momento. Déjenme ver. Esto es un índice de fuerza, por ejemplo. Les voy a mostrar ahorita esta, que me sirve. Listo. Entonces, por ejemplo, esta. Y, a ver. Sí, listo. Bueno, esto prácticamente es un indicador. Eso es prácticamente un indicador de fuerza, como les decía, de las divisas. Es un indicador de fuerza de divisas, claramente pues observa todos los pares de divisas más comunes y lo que hace es evaluar el nivel de fuerza o debilidad de cada divisa individual en el tiempo real. ¿Ok? Entonces,
tiene en cuenta tanto la divisa base como la divisa cotizada y nos ayuda a poder determinar la correlación que existe, ¿vale? Entonces hay algunas que ustedes van a ver varias así como en distintos colores, algunas no tantos colores, pero les van a enseñar entonces prácticamente cada definición de cada color, ¿listo? Y por último, pues ya veremos también como el uso de la correlación de las divisas. Pero antes de esto, yo sé que más de uno dirá como que, uy, como que ya querían aprender de esto, pero bueno, es momento de algo también importante porque es importante también, a medida que estamos aprendiendo, poder ir ganando. Yo sé que todos estamos aprendiendo el mundo del trading, las inversiones y todo, porque buscamos tener resultados, buscamos tener nuestras primeras ganancias, y qué mejor que hacerlo en manos de expertos. Pero para esto, quiero primero invitar a Leonor para que sea la persona indicada y adecuada para comentarles de este gran proyecto. Muchísimas gracias, Luis. Y como lo comentas, lo más importante a la hora de acercarnos al mundo de los mercados es esos objetivos financieros. Y por eso, Luis, junto a otros expertos en la materia, presentan estrategias, herramientas que los pueden ayudar a ustedes a lograr esos objetivos de forma más rápida y segura. Y entre estos se encuentra el servicio Green Forex que presenta Luis junto al equipo Green Forex. Es un servicio ideal para aquellas personas que están en el mundo de Forex, en el mundo de las divisas y quieren mejorar sus resultados, se quieren iniciar en este mundo o simplemente están en demo o han probado suerte, pero no les ha terminado de convencer esos resultados que obtienen en este mercado. Para eso ustedes van a recibir entre 3 a 5 trades a la semana, todos con la mayor información posible. Estamos hablando de take profit, estamos hablando de todos los valores, estamos hablando también de análisis fundamental y técnico de cada uno de los trades. Además de esto, ustedes van a recibir un texto que será como el análisis semanal para que ustedes inicien la semana informados y con lo que necesitan saber para tomar las mejores decisiones. Entonces, ustedes van a recibir este texto junto a las señales, los trades, las operaciones que ustedes van a aplicar en la semana para obtener resultados profesionales. ¿Ok? Esto acompañado con una guía del manejo del riesgo realizado por nuestro editor en jefe Mauricio Monti, además de un acompañamiento one-on-one con cada uno de nuestros traders para que cuando lo necesiten y lo requieran puedan resolver sus dudas, preguntas o recibir el apoyo necesario. Este es un servicio bastante completo, ideal para aquellas personas que quieren operar en el mundo de Forex y lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Allí dejo el correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com, hacer todas las preguntas que necesiten e iniciarse en este camino. Las personas que le atenderán, estoy segura que les van a hacer ese cuestionario o ese análisis para ver si es el servicio ideal para ustedes y a partir de allí ustedes van a poder operar como los profesionales del servicio Green Forex. Así que aprovechen el día de hoy para activarlo, comuníquense por el correo electrónico que ven en pantalla y aprendan a ganar en el mundo de las divisas. Sí, es así que aprovechen este tipo de servicios, este tipo de precisamente productos que sé que les va a servir, les va a ayudar mucho en conseguir esos resultados que ustedes esperan tener. Entonces, bueno, como les comentaba, existen distintas maneras de ver este tema de estos mapas y les voy a enseñar precisamente cómo se leen o prácticamente qué significa cada color. Como ustedes pueden dar cuenta, tenemos un verde que es prácticamente positivo y negativo. Podemos ver acá, vemos algún verde -7, un verde -17, un verde -9, un verde +19. Entonces uno dice como, pero ¿por qué? Bueno, pues realmente este verde en este tipo, digamos, por ejemplo, de la mayoría de estas calculadoras, que bueno, esos son, como les comentaba, prácticamente un indicador de fuerza de divisas, es muy distinto a este, ya se les voy a explicar la diferencia. Entonces acá, en este tipo de mapa de indicador de fuerza, el verde significa poca o ninguna correlación, ¿sí? Entonces las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no está relacionada entre ambas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el USD-CAD y el Euro GBP, si yo los pongo uno frente al otro, tienen movimientos totalmente separados, o sea, no tienen una correlación como tal. No es que si uno se sube, uno está subiendo, el otro está bajando, no, pueden estar ambos subiéndose al tiempo, después pueden estar separados, no tienen, digamos, como mucha relación. Tenemos un azul positivo, que hay un azul positivo que, por ejemplo, va hasta +30, o hasta como tal. Entonces, este azul positivo que va hasta +30
como es el caso, por ejemplo, de, a ver, menos, este de acá, ya te les voy a explicar la diferencia entre, eh, hay otros que como ustedes ven, pero que hay uno más 46, ya un momentico, tranquilos. Este azul que va hasta más 30 primero, hasta más 30, es una correlación débil, más 30, débil. Entonces las posiciones, digamos, por ejemplo, en estos símbolos tendrán a moverse independientemente, crear una rentabilidad, la cual no está muy relacionada entre ambas. Ahora, hay un azul positivo también que va hasta más 49, que es más 46, más 46, más 43, vemos unos azules ahí grandes, ¿cierto? Entonces, en este caso, estos acá, estos que van hasta más 49, máximo hasta más 49, significa que puede haber una similitud entre las posiciones de estos símbolos, ¿sí? Puede haber una similitud. Es como sí y no. De las posiciones en la misma dirección pueden tener un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta pueden compensarse unas a otras también. Entonces, como les digo, puede haber una similitud. En este caso puede ser que si yo meto compra en estos dos pares, puede cumplirse, o incluso si es el contrario, pues si yo meto compra y venta en de estos pares, pueden darse. También tenemos, como se dan cuenta, los azules en negativo. Hay también un azul negativo hasta menos 30. Aquí el tema, digamos, es una, eh, digo, ok, ok. Una correlación débil, ¿sí? Entonces, en este caso, las posiciones en estos símbolos tendrán a moverse independientemente, crear una rentabilidad, la cual no estará, digamos, relacionada entre ambas. Ahí es un negativo también hasta menos 49, que aquí es exactamente igual, que puede haber una similitud entre las posiciones de estos símbolos. Entonces, las posiciones, por ejemplo, en la misma dirección pueden compensarse unas con otras. Discúlpenme un segundito. Mientras Luis vuelve por aquí, les voy a aprovechar el momento para dejarle que lo solicitan a veces. A ver, muchas veces se pierde el correo electrónico, ya lo deberían ver en pantalla, allí está. Mientras esperamos a Luis. Recuerden que el servicio Greenforks es un servicio que se pueden iniciar, que lo pueden activar desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, sí va a requerir que nuestro equipo realice alguna serie de preguntas, de cuestionario para saber su perfil de trader, cómo operan, qué esperan de las operaciones, cuánto tiempo lo dedican, cuáles son sus objetivos, cuál es la experiencia que han tenido en los mercados, qué mercado les va mejor, para poder saber si es el servicio ideal para ustedes. Hola, hola. Ya, perdón. No te preocupes, Bueno, por aquí cosas que estamos. suceden cuando estamos en vivo, pero ya listo. Entonces, como les comentaba, prácticamente existen distintos tipos. Entonces, estamos con azul negativo hasta menos 30, que es una correlación débil, azul negativo hasta menos 49, que puede haber similitud. Ya tenemos algunos naranjas, como naranja positivo y negativo, que va a estar más 75 y menos 75, donde hay una relación media positiva. Si es hasta más 75, hay una correlación media positiva, y si está menos 75, tenemos una correlación media negativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entonces, una correlación positiva es que las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tienden a tener un beneficio similar. ¿Ok? Entonces ambos pares de divisas pueden estar subiendo. Las posiciones en dirección opuesta, pues claramente tendrán que hacerse unas con otras. Si yo tengo, por ejemplo, entonces, por ejemplo, en este caso, que el euro CHF y el euro USD. Si yo pongo una compra en el euro CHF y una venta en el euro USD, puede que gane una y pierda la otra. ¿Sí? En cambio, si yo compro en ambos pares, puede tener beneficio a ambas. Y hay una naranja hasta menos 75, que en este caso digamos que no veo alguna. En este momento es una corrección media negativa. Entonces, cuando un par está subiendo, el otro par está bajando. Y hay unos rojos, hay unos en rojo que estamos hasta más 100 y hasta menos 100. Y es que los que van en positivo está más 100, una corrección fuerte, una corrección positiva sólida. Entonces, por ejemplo, estos, el EuroCAD y el EuroCHF tienen una fuerte correlación. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos es muy probable, y ojo con esto, estamos hablando de probabilidades, es muy probable que tengan un beneficio similar.
¿sí? Y si tengo una correlación negativa hasta menos 100, pues significará que obviamente las posiciones en la misma dirección de esos símbolos, pues se cancelarán, pero cuando van en contra, una, digamos, por ejemplo, una está en compra y una está en venta, pues sí pueden llegar a tener un beneficio. Entonces, por ejemplo, en este caso el GBP-USD y el euro GBP, si yo estoy comprando una y vendiendo la otra, puede que si llegan a darse beneficios, en ambas puedo llegar a tener una ganancia. ¿Listo? Ahora, hay una diferencia entre estas y, por ejemplo, estas otras. A mí lo personal me parece un poco más sencillo entender estas. Se dan cuenta, digamos que estas acá son como muy, eh, ¿cómo decirlo? Como muy limitadas y a pesar de los colores puede ser algo confuso. Entonces yo por eso, digamos, por ejemplo, selecciono este tipo de temas, estas de acá que son con porcentajes y yo aquí puedo decir como, ok, perfecto, pues yo ya sé que de pronto una correlación menor a, o sea, que sea menos 95% es porque será una correlación muy fuerte negativamente y que sea mayor a 95% y que estará en verde sería una correlación muy positiva. ¿Listo? O por ejemplo está acá y es que ustedes pueden justamente buscar el par de divisas que quieren. Yo quiero saber, por ejemplo, el GBP JPY en un intervalo diario en los últimos 200 periodos, o sea, prácticamente las últimas 200 velas, qué correlación ha tenido. Si yo luego hay que calcular y me muestra que, por ejemplo, en este caso, la mayor correlación del GBP-JPY obviamente es el euro-JPY, con un casi 98%, después el dólar-yen. Y vamos a mirar, voy a colocar el GBP-JPY acá, GBP-JPY, y lo voy a comparar con el euro-JPY. A ver qué me aparece. Y me doy cuenta que su correlación en efecto es muy positiva. Se dan cuenta cuando el mercado está bajando, este mer también está bajando. Cuando se está subiendo, prácticamente son casi los mismos movimientos. Entonces, en este caso me muestra que tiene una correlación muy positiva. ¿Y qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, ejecuto compras de acá en el euro JPY, seguramente también van a tener beneficios. ¿Vale? Ahora, para ir terminando los usos de correlación, pues obviamente tener en cuenta que la cotización de los pares de divisas cambia continuamente y el rendimiento pasado no siempre es un indicador que garantice una correlación futura, ¿no? Entonces, sin embargo, pues esta información se puede utilizar para desarrollar nuestra propia estrategia de correlación de divisas. Entonces, entre las ventajas de utilizar un buen indicador de este tema podemos citar prácticamente, pues primero, creo yo que es la eliminación de la doble exposición. Entonces, la apertura de múltiples posiciones con pares que están altamente correlacionados no es aconsejable ya que aumenta más la exposición. Además, tener una exposición mayor a una divisa en particular puede ser dañino si el análisis es erróneo. Entonces, por ejemplo, si vamos a, no sé, si vamos en compras en el AUD-CHF, el AUD-JPY y el Euro-JPY, pues nosotros como traders estamos proporcionando, digamos, un aumento en la doble exposición. Si profundizamos un poco más, las posiciones mencionadas anteriormente, pues provocan una doble exposición en el AUD, porque tengo AUD-CHF y AUD-JPY, y el JPY como tal también, porque también tengo el euro JPY. Entonces estoy AUD-CHF, AUD-JPY, estoy dos en AUD, tengo AUD-JPY y euro JPY, por dentro también tengo doble exposición en el yen japonés. ¿Sí? Entonces, esto puede ser un poquito dañino a la hora de operar si el movimiento, digamos, que se dirige en la dirección opuesta a nuestras expectativas. Entonces, al conocer, digamos, como los niveles de correlación entre los diferentes pares de divisas, pues nosotros como traders podemos tener una idea de cómo está conectado el mercado, cómo se conecta una divisa frente a otra, y así poder evitar esa doble exposición de una manera como importante en ese sentido. Segundo, tenemos la eliminación de una cobertura innecesaria. Entonces, si la fuerza de correlación entre los diferentes pares se conoce con antelación, pues como traders podemos evitar una cobertura innecesaria. Entonces, por ejemplo, existe una correlación entre el euro dólar y el USCHF, que es el dólar con el franco suizo. Esta, digamos que restringe colocar posiciones en una misma dirección. ¿Sí? Entonces, la razón es porque cuando ganas en una operación, es probable que estés perdiendo en la otra, donde la volatilidad crea claramente una incertidumbre sobre si las ganancias superan a las pérdidas o no. Pero también puede darse el caso contrario, que realizar una cobertura de divisas de forma consistente o de una forma más consciente, pues bueno, nos podemos proteger. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, que lo que yo hago es ver una correlación negativa, buscar un par que tenga una correlación negativa. Entonces vamos a mirar del GBP JPY, el euro GBP es como la más negativa. Vamos a ver por acá. A ver, esto lo voy a borrar.
comparar con el euro. El euro GBP. Sí. Vamos a ver. Entonces, yo tengo una especie de cobertura. Entonces, aquí estoy comprando en el GBP JPY. Tengo una posición más pequeña posiblemente en el GBP JPY. En contra. Entonces, aquí estoy comprando, aquí estoy vendiendo. ¿Qué me va a permitir hacer eso? Que, digamos que, por ejemplo, si esto llegase a perder, pues acá, digamos que tengo una especie de cobertura. O incluso en ambas puedo estar comprando. Porque en caso tal que esta esté ganando y esta esté perdiendo, pues obviamente, por eso digo que es una posición más pequeña, pues se contrarresta una contra otra. Eso también lo pueden hacer muchas personas, de hecho, buscan esas correlaciones negativas para hacer operaciones iguales y poder, digamos, como, entre comillas, asegurar una ganancia, ¿no? Porque si yo estoy comprando aquí y comprando aquí, y esta, por ejemplo, no se hace en que el mercado aquí baja, pues este está subiendo y aquí esta ganancia pues me ayuda a contrarrestar un poco más estas pérdidas, ¿no? Pero lo que les digo es, entre comillas, porque al fin y al cabo normalmente la operación de cobertura es un poco más pequeña, entonces puede que no pierdas completamente eh, o que no toques un stop loss grande, porque pues vas a tener como una reducción con las ganancias de la otra operación, pero al fin y al cabo pues también vas a tener una pérdida. Y también digamos que se señala como operaciones de alto riesgo, entonces las correlaciones de Forex entre los diferentes pares de divisas pueden además también como señalar una cantidad de riesgo en la estrategia de la operación. Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar euro dólar y libra dólar y ambos pares están correlacionados positivamente, pues esto me muestra un posible doble riesgo de la misma posición en una divisa que es más fuerte, ¿cierto? Entonces yo estoy justamente... Ahí la barrera. No quería hacer eso, ya, listo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con el GBP JPY y el Euro JPY, que son tan parecidos, y en ambos estoy en compra, pues prácticamente estoy en una posición de doble riesgo. Porque pues obviamente aquí no existe como el tema de que si uno se gana, el otro se pierde. No, porque ambos son muy parecidos, por ende ambos se van a mover muy parecido en este sentido. También puede ocurrir que uno de los pares esté indicando un movimiento sólido, mientras que el otro esté por un momento como oscilando, esté un poco consolidado, que son, digamos, como señales que nos indica evitar introducir operaciones con pares correlacionadas en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el euro dólar está sufriendo una tendencia a la baja y el libra dólar está oscilando, está como quieto, pues nosotros como tal debemos evitar ir en largo en el par del GBP-USD, ya que claramente pues, nos conlleva en este momento un mayor riesgo de sufrir pronto ciertos bajones debido a la posible fortaleza del dólar en este caso. ¿Sí? Entonces es muy importante también revisar ese tema, revisar claramente pues eh, esa correlación positiva, negativa y estar al tanto. Vuelvo y repito, esto nos hace con el fin que entonces podamos exponernos más, que podamos claramente eh, digamos, como meter más operaciones, sino estar revisando. Digamos que una de las maneras también, y ya esto con eso termino, que se utiliza es, por ejemplo, si yo conozco que el GBP JPY tiene una correlación muy fuerte con el euro GBP y de pronto estoy analizando el euro GBP y no veo de pronto como con claridad el movimiento, puedo ir a esos pares que son correlaciones muy parecidas y ver de pronto con mejor certeza o más información la dirección que va a tener el mercado. Entonces digo, listo, el GBP JPY, veo que es una tendencia alcista. Ah, perfecto, entonces cuando yo quiero operar el euro GBP, pues ya sé que posiblemente también va a tener, digamos en este caso que es una presión negativa, pues una tendencia a la baja. Digamos que por ejemplo aquí yo no vi con claridad que esa tendencia o hasta dónde puede llegar. Entonces utilizo su corrección ya sea positiva o negativa para tener un mayor análisis del mercado. Bueno, que se dan cuenta es un tema sencillo. Realmente no es como que ustedes necesiten sacar datos históricos, ni mucho menos. Aquí simplemente ya es buscar como esos mapas de correlación, poder buscar justamente lo que ustedes están esperando, si es una correlación positiva o negativa, y poder analizar de acuerdo a eso cómo hacer esas coberturas o incluso cómo hacer esas operaciones sin aumentar la exposición, ¿no? No es como que si ustedes están arriesgando el 1%, entonces va a arriesgar ahora el 3, 4, 5%. No, se dividen obviamente ese 1% las distintas operaciones y pueden ir probando. Pero es importante, importantísimo, como siempre les digo, la práctica. Y espero que esta información les haya servido, que les esté funcionando para obviamente practicarla e implementarla en sus estrategias. Bueno, no siendo más, los saludo, un abrazo aquí desde Colombia, obviamente
hasta donde ustedes se encuentran y nos vemos en una próxima ocasión. No se vayan sin antes una última información. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, un honor y un placer que nos acompañen. A todos ustedes que estuvieron también con nosotros en este encuentro, especialmente en esta época ya del verano. Y bueno, no me queda más sino dejarles otra vez en pantalla el número de teléfono y el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Es un honor y entonces será hasta la próxima semana. Hasta luego.